Ok, ahora lo que vamos a ver es determinación de máximos y mínimos. Cuando usted tiene una función de la forma y es igual a f de x, sabemos que esa función, cuando usted lo grafica, puede tomar diferentes formas. Puede tomar esa forma, puede tomar esta forma, o bien puede tomar esta forma, así. Aquí puede tener un mínimo, aquí puede tener un máximo, aquí puede tener un máximo y también puede tener un mínimo. Entonces, ¿para qué valores va a tener máximo? Este es el valor y sería su valor máximo. Para este valor de x, usted va a tener este valor máximo. Para este valor de x, usted tiene este valor máximo. Y para este valor de x, usted tiene un valor mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a aprender a determinar, ¿sí?, los máximos y mínimos de una función. Entonces, para eso nosotros vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Ya sabemos que tenemos la función y igual a f de x. ¿Sí? Entonces vamos a hacer metódicamente. Paso 1. El paso 1 te va la función f va a ser derivada, lo va a derivar, va a igualar a 0. Entonces acá, cuando usted deriva, cuando hace la primera derivada de la función en 0, va a obtener x0 que va a ser el punto crítico. ¿Qué significa el punto crítico? El punto crítico me está indicando que la función tiene un máximo o bien tiene un mínimo. ¿Sí? Le dice que tiene máximo o mínimo. No le dice es máximo o es mínimo. Simplemente le dice que tiene un máximo o mínimo. Pero para eso, insisto de nuevo, estamos aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces usted va a hacer la segunda derivada en x0. ¿Okay? Ahora escuche. Si la segunda derivada en x0 es mayor que 0, entonces, ¿qué? Existe un mínimo en x0. ¿Ok? Si la derivada segunda de x0 es mayor que 0, entonces existe un mínimo en x0. O bien, ¿qué pasa si la derivada segunda en x0 es negativa? Es decir, si es menor que 0, quiere decir que existe un máximo. Existe un máximo en ese punto crítico en x0. ¿Sí? Y yo voy a asignar o voy a agregar un punto adicional que es para obtener el valor máximo o mínimo. Entonces, el paso número 3 le permite a usted obtener el valor máximo o mínimo. ¿Ok? Eso le va a permitir este paso 3. ¿Y en qué va a consistir? Simplemente reemplazar en la función en x0. Nada más que eso. Cuando usted reemplaza la función en x0 en el punto crítico, le va a dar el valor máximo o bien le va a dar el valor mínimo. Ahora, para tenerlo más claro, lo vamos a ver en ejercicio. Bien, acá tenemos dos ejercicios. Y queremos ver si esta función tiene máximo o tiene mínimo. Pero a manera de recordatorio, si usted, por ejemplo, sabe que la constante que acompaña a la x al cuadrado es positivo, usted sabe que sí o sí esa función va a tener un mínimo. En cambio, si la constante que acompaña a la x al cuadrado es negativo, como en este caso, va a tener un valor máximo la función. Ese detallecito no se olvide. ¿Ok? Si A, que es la que constante que acompaña a la x al cuadrado es positivo, tiene un mínimo. Si la constante que acompaña a la x al cuadrado es negativo, tiene un máximo. ¿Ok? Nada más que eso tiene que saber, ese detallecito. Bien, entonces empezamos. La pregunta es encontrar o determinar máximos o mínimos para los dos ejercicios. Entonces, paso 1. Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Calculamos la primera derivada. Cuando usted calcula la primera derivada es 2x menos 4. Porque la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 4x es 4. Ahora usted eso lo iguala a 0. Cuando lo iguala a 0, fíjese lo que le queda, que 2x menos 4 es 0. Entonces, usted acá tiene que 2x es igual a 4. El 4 que está restando pasa a sumar, por lo tanto, x es igual a 2. Este es el punto crítico, ese es el famoso x0.
¿Ok? Significa que la función en ese valor va a tener un máximo o un mínimo. Nos vamos al paso 2. El paso 2 le dice calcule la segunda derivada. Cuando usted calcula la derivada de 2x le da 2 y la derivada de menos 4 le da 0. Entonces observe usted que aquí esta segunda derivada le da 2, es un número positivo, es mayor que 0. Entonces, existe es mayor que 0, existe un mínimo en el punto crítico que es igual a 2. ¿Correcto? Ahora, el paso 3 que yo le he agregado, simplemente, usted tiene que saber el valor máximo o mínimo. Para eso, usted lo que va a hacer es reemplazar en su ecuación original, en el punto crítico. Entonces, usted va a tener f de x, pero x vale 2, es igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. A ver, veamos. 2 al cuadrado, 4 más 5, 9. Positivo, menos 8 le da 1. Entonces, este 1 que estamos encontrando, eso es el valor mínimo. Esto es el valor mínimo. ¿Ok? Bien, a ver, hagamos el ejercicio número 2 que está aquí a la derecha. Este ejercicio número 2 lo vamos a poner más grande. Vamos también a aplicar, quiero saber si es máximo o mínimo. Paso 1. Calculamos la primera derivada. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x, ¿no? Porque es una potencia, más la derivada de 8x es simplemente 8. Ahora usted lo iguala a 0. Cuando lo iguala a 0, le queda menos 2x igual a 8. Entonces, usted tiene que 8 es igual a 2x, o 2x es igual a 8. El 2 que está multiplicando el x pasa a dividir, y 8 dividido 2, 4. Por lo tanto, x es igual a 4, que este es su punto crítico. Vámonos al paso número 2. Calculamos la segunda derivada. La derivada de menos 2x es menos 2, la derivada de 8 es 0. Pero observe este detalle, que menos 2 es un número menor que 0. Como es menor que 0, entonces existe un máximo en el punto crítico que es igual a 4. Ahora, para saber ese valor máximo, usted hace el paso 3, que yo le agrego a la regla de la segunda derivada, que consiste en simplemente reemplazar en su ejercicio original. ¿F de cuánto? Del punto crítico. Entonces, f de 4 es igual a menos 4 al cuadrado más 8 por 4 más 5. ¿Ok? A ver, veamos. 8 por 4, 32 más 5, 37, ¿no? Menos 4 al cuadrado es 16. 7 menos 6, 1. 1 menos 3, 2. Quiere decir que la respuesta es 21, ¿no? ¿Ok? Punto crítico es 4, el supuesto 32, 5, 37. Perfecto, está bien. Ahora mire, observe usted que si dibujáramos esto, no se olvide que ambas son funciones cuadráticas. Y las funciones cuadráticas son simplemente parábolas. ¿Sí? Entonces, cuando x vale 2 acá, cuando x vale 2, no se olvide que este es el eje de la x. Cuando x vale 2, la función en 2, que es y, si usted recuerda f en x y y, ¿cuánto le da? 1. ¿Sí? En cambio acá, en este otro ejercicio, cuando a ver, un ratito. Ya, ok. Ahora observe usted acá, es negativo, entonces cuando x vale 4, pongámosle acá, x vale 4, ¿sí?
y vale 21. Y vale 21. Pongámosle así. Este es el valor máximo, en cambio este es el valor mínimo. ¿Ok? Esa sería la interpretación geométrica del ejercicio. En este de acá, cuando x vale 2, que es el punto crítico, el valor mínimo es 1. En este ejercicio de acá, cuando x vale 4, no se olvide que este es el eje de la x, cuando x vale 4, el valor de la función del 4 vale 21, que es y. ¿Sí? Y así sucesivamente se determina. ¿Ok? Ok, chicos. Aquí tenemos dos ejercicios. Son funciones cúbicas, ¿no? Entonces vamos a ver o determinar si estas funciones tienen máximo y mínimo. Generalmente estas funciones, a diferencia de las cuadradas que tienen máximo o mínimo, estas generalmente siempre tienen mínimo o máximo y mínimo. Y eso vamos a demostrar. Paso 1. Primer derivado. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos la derivada de 9x al cuadrado, el 2 baja, 9 por 2, 18x más 24. ¿Sí? Igualamos a 0. Entonces hay que calcular acá, hay que ver para qué valores de x esto vale 0. Pero mire, como hay 3 y un múltiplo de 3, vamos a sacar el factor común 3. Entonces aquí me quedaría x al cuadrado menos 6x más 8. Igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 3x cuadrado menos 18, 24. Perfecto, ahora busquemos las raíces. 3, entonces aquí sería x menos 4 por x menos 2, ¿no? Fíjense, menos 4, menos 2, menos 6, menos por menos más, 4 por 2, 8. Perfecto, entonces quiere decir que yo acá tengo dos puntos críticos. Cuando x vale 2, hay un punto crítico, se hace 0, y cuando x vale 4 es el otro punto crítico. Estos son mis dos puntos críticos. Entonces me voy, este es el paso número 1, determinar el punto crítico. Entonces esos valores me indican que la función va a tener un máximo o un mínimo. No que porque este es el más grande va a ser máximo, este es el más chico, mínimo. No, eso le dice que son un máximo o un mínimo. Nada más que eso. Ahora vámonos a la segunda derivada. Ahora escuchen. Si la segunda derivada es mayor que 0 es mínimo, si es menor que 0 es máximo. Entonces vamos a derivar la segunda derivada. Aquí está la primera derivada. La derivada de 3x al cuadrado, 3 por 2, 6x menos la derivada del 18, x de 18, la derivada del 24 es 0. Observe usted que así como está esta segunda derivada, yo no puedo saber si esto es positivo o si es negativo. ¿Está bien? La única forma de saber si es positivo o negativo la segunda derivada es reemplazando el punto crítico. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Miren, primero vamos a hacer, ¿qué pasa si x vale 2? Si x vale 2, entonces aquí es igual a la derivada segunda en 2. Entonces sería 6 por 2 menos 18. 6 por 2, 12. 12 menos 18 es menos 6. Fíjense que es negativo. A ver, después sacamos las conclusiones. Ahora, ¿qué pasa si x vale 4? Si x vale 4, la derivada segunda en 4 sería 6 por x, que vale 4, menos 18. 6 por 4, 24, menos 18, 6. Perfecto. Entonces, fíjense lo siguiente, observe el siguiente detalle. Esto es negativo, en cambio esto es positivo. Entonces, quiere decir que acá existe menor que 0, es máximo en el punto crítico, si no directamente escribámoslo, cuando x es igual a 2. Quiere decir que cuando x es igual a 2 existe un máximo. Mire ese detalle. En cambio en 6 existe un mínimo en x igual a 4. ¿Correcto? Entonces, cuando x vale 2 existe un máximo, cuando x vale 4 existe un mínimo. Ahora vámonos al paso 3 para saber cuáles son esos valores máximos y mínimos.
Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar. Bien, vamos a la función cuando vale 2. Y reemplazamos. Aquí se lo puse con rojo el ejercicio original. Sería 2 elevado al cubo menos 9 por 2 elevado al cuadrado más 24 por x que vale 2 menos 15. Ahora vamos a hacer los cálculos. Ahora hagamos f en 4. F en 4, entonces sería 4 al cubo menos 9 por 4 al cuadrado más 24 por 4 menos 15. ¿Sí? A ver, veamos que esté bien escrito. Esto menos 9 menos 24, perfecto. Entonces, el ejercicio 24x menos 15 en 2 me da 5 y en 4 me da 1. Observe usted que 5 es el valor máximo y 1 es el valor mínimo, ¿no? Entonces, cuando usted dibuja, vamos a tratar de dibujarlo acá, veamos que entre. Entonces, cuando esto sería así, así. ¿Sí? Mire, cuando x vale 2, la función vale 5, es lo que dice acá. En cambio, cuando vale 1, cuando x vale 4, cuando x vale 4, la función toma valor 1, ¿ok? En x igual a 2, el valor máximo es 5. En cambio, en x igual a 4, el valor es 1. Y listo, ya está. Ahora hagámoslo este otro ejercicio que es casi idéntico. Ahora hagámoslo más rápido. Paso 1, derivada. 3x cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Observe usted que da la casualidad que también son múltiplos de 12, el 3, 12 y 9. Entonces, ¿qué es lo mismo que hacer? El 3 por x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0, ¿no? 3 por 1, 3, 3 por 4, 12, 3 por 3, 9. Entonces, esto es lo mismo que hacer 3 por 7. X menos 3 y x menos 1, ¿no? Menos 3, menos 1, menos 4, menos por menos más, 3 por 1, 3. Perfecto. Entonces, usted acá tiene dos puntos críticos. Cuando x vale 1 y cuando x vale 3, son los famosos puntos críticos. ¿Sí? Paso 2. Derivamos por segunda vez la función. Sería 6x menos 12, que es parecido a este. Aquí dice 6x menos 18. Observe usted acá que usted no puede afirmar si esto es positivo o negativo porque va a depender de la variable x. Entonces hacemos el mismo procedimiento. En x igual a 1 y en x igual a 3. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale la derivada segunda en 1? Sería 6 por 1 menos 12. 6 positivo menos 12 negativo es menos 12. En cambio, cuando x vale 3, la derivada segunda en 3 sería 6 por 3, 18, menos 12, 6. Aquí está mal. 6 menos 12 menos 6, y aquí 18 menos 12, 6 positivo. Fíjense que uno le da negativo, entonces menor que 0, y en este otro le da positivo. Entonces quiere decir que existe un menor que 0 máximo en x igual a 1, ¿ok? Y acá esto es mayor que 0, entonces existe mínimo en x igual a ¿cuánto? En x igual a 3. Y listo. El paso 3 es reemplazar. El paso 3 reemplazamos la función en 1 y la función en 3. Entonces sería 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado por 9 por 1 más 3. ¿Sí? Perfecto. Y aquí sería 3
al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 más 3. Vamos a agarrar el marcador. Entonces simplemente es hacer cálculo. ¿Ok? Entonces cuando hacemos los cálculos, este más 3, 9 por 1, 9, entonces aquí me da 7 y este otro me da 3. Observe que 7 es el valor máximo. Este es el valor máximo. En cambio 3 es el valor mínimo. Sí, su gráfico es similar a este. ¿Ok? Y con esto ya terminamos. Si usted quiere, hágale así. Cuando x vale 1 vale 7. Después así. Cuando x vale 1, el valor máximo vale 7. Y cuando x vale 3, el valor mínimo vale 3 también. Perfecto. Y con esto ya cerramos este ejercicio. ¿Ok? Ok, continuamos. Ahora tenemos dos ejercicios. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a determinar máximos o mínimos de esas dos funciones. ¿Ok? Entonces el ejercicio número 5 es x por f de x, y el número 6 es e a la menos x cuadrado sobre 2. Vamos a determinar si tienen máximos o mínimos. Entonces vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Empezamos con el paso número 1. El paso número 1 es calcular la primera derivada. No se olvide que usted tiene un producto, ¿no? Entonces usted tiene que derivar el producto es x por f e a la x. Tiene derivada del producto. Entonces hagamos primero la derivada de x que vale 1 por x sin derivar. Más x sin derivar por la derivada de e a la x que vale e a la x. Esa es su derivada del producto. La derivada de x que vale 1 por e a la x, que es esto de acá, más x sin derivar por la derivada de e a la x que vale e a la x. Entonces usted iguala a 0. Cuando usted iguala a 0, usted tiene ese término que está igualando a 0. Entonces aquí vamos a sacar factor común e a la x. Cuando saca factor común e a la x le quedaría eso, e a la x por 1 más x. ¿Sí? Fíjese bien que si usted a x le pone 0, e a la 0 vale 1. Este factor nunca se hace 0. Entonces el único factor que se tendría que hacer 0 es este producto. Entonces 1 más x vale 0. Sí, solo si x vale menos 1. Entonces este señor es el punto crítico. X igual a menos 1. ¿Sí? Que hemos despejado. Vámonos al paso número 2. Vamos a calcular la segunda derivada. Entonces observe usted que escribir esto de acá es lo mismo que escribir esto, es lo mismo que hacer e a la x por 1 más x, usted quiere decir. Entonces usted acá tiene un producto también. E a la x por 1 más x. Entonces vamos a hacer la derivada del producto para calcular la derivada segunda. La derivada del primero, e a la x que vale e a la x por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada de 1 más x. La derivada de 1 vale 0 y la derivada de x vale 1. Entonces sería por 1. ¿Ok? Que 1 por es un número invisible. Entonces quedaría así. Que si yo saco factor común, esto es lo mismo que decir e a la x, paréntesis 1 más x más 1. ¿Correcto? Y 1 más x más 1 es 1 más 1, 2. Entonces, si usted quiere simplificarlo así, 1 más 1, 2. Entonces le quedaría así. ¿Ok? Ahora pregunta, ¿este factor yo puedo afirmar que es positivo o negativo? No. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar el valor del punto crítico. Entonces, ¿qué pasa si x vale menos 1? Entonces, la segunda derivada de menos 1, ¿a qué se transforma? Esto es, donde dice x le pongo menos 1. E a la menos 1 por 2 menos 1. ¿No? Porque x vale menos 1. Entonces, fíjense que 2 menos 1 es 1 y e a la menos 1 es e. Entonces, ese 1 sobre e es positivo. ¿Sí?
que es un valor positivo. Entonces, existe, es mayor que 0, existe un mínimo en el punto crítico que es menos 1. ¿Sí? Y el paso 3 es simplemente reemplazar. Usted lo que hace es reemplazar para saber cuál va a ser ese valor mínimo. ¿Dónde reemplaza su ecuación original? Que se la voy a marcar aquí con rojito siempre, ¿no? Acá. Ahí la tiene. ¿Sí? Entonces, usted tiene que f en x, pero x vale menos 1, es igual menos 1 por e a la menos 1, que es lo mismo que hacer menos 1 sobre e. Si usted quiere lo deja ahí, o si usted quiere lo calcula. Usted lo puede tener en su calculadora. Esto le da menos 0,37. ¿Sí? Perfecto. No se olvide que estamos analizando el producto de una variable por una función. ¿Ok? Bueno, entonces quiere decir que menos 0,37 es precisamente el valor mínimo. Este es el valor mínimo. Y es así como usted analiza su función. Ahora vamos a ese ya que es más trabajado. Vamos a determinar si hay máximo o mínimo en esa función. Paso 1. Calcular la primera derivada. No se olvide que e a la u. Usted tiene e a la u. Cuando usted tiene e a la u, porque el exponente no es una variable, el exponente es menos x cuadrado sobre una función. La derivada de e a la u es e a la u por u'. Entonces, aquí es igual su derivada. E a la menos x cuadrado sobre 2 por la derivada de menos e, este señor de acá. ¿Sí? Vamos a derivarlo aquí abajito. Menos x cuadrado sobre 2 derivada aquí es igual. Esta es una función potencia, sería menos 2 por x. Y el 2 quedaría abajo. Entonces, esto se va y esto simplemente queda menos x. ¿Correcto? Entonces su derivada es simplemente menos x por e a la menos x cuadrado sobre 2. Y esa es su derivada. Ahora fíjense bien, para que yo iguale a 0, usted tiene un producto. Observe usted que este producto e elevado a la x cuadrado negativo dividido 2, si x vale 0, 0 al cuadrado es 0, dividido 2, 0. Y cualquier número e elevado a la 0 vale 1, entonces nunca se hace 0. Entonces, para que esto valga 0, entonces acá x tiene que valer 0, no queda otra. Entonces, este señor es el punto crítico. ¿Se entendió? Porque no se olvide que usted tiene aquí a por b. A por b vale 0, sí, solo sí. A vale 0 o bien b vale 0. Usted tiene un producto. Pero B aquí es positivo, no pasa nada, pero A es X, entonces X tiene que ser obligatoriamente igual a 0. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la segunda derivada. Vámonos con el paso 2 de la segunda derivada. Pero observe usted que yo acá tengo un producto. Entonces, tengo este señor con este señor. Tengo que hacer la derivada del producto. Entonces trabajamos. Es menos x por e a la menos x cuadrado sobre 2. El menos x es un término y de ese factor otro término. Hacemos la derivada del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivada. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y sabemos que la derivada de esto es menos x. Recién lo vimos, ¿no? Entonces, ¿cómo le quedaría acá? Aquí le quedaría menos e a la menos x cuadrado sobre 2, menos por menos le queda más, x por x, x al cuadrado, de e a la menos x cuadrado sobre 2. ¿Ok? Entonces, ahora
Yo puedo afirmar que eso es negativo, positivo, no puedo afirmar nada. Pero si usted quiere acomodarlo bonito, entonces, no, a usted no le guste que quede así, acomódelo. Pongámoslo aquí abajito, para dar espacio. Ahora fíjense, yo voy a sacar este tengo en común. Lo voy a sacar factor común. Vamos a hacer igualito que hicimos acá. E a la menos x cuadrado sobre 2, paréntesis. Usted acá tiene menos 1 más x al cuadrado. Es lo mismo que decir x cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Entienden? No, miren, se lo pongo tal como está. Usted acá, al sacar factor común, aquí le quedaría menos 1. Y acá le quedaría más x al cuadrado. ¿Sí? Si usted quiere, para ponerlo bonito, le podemos poner x cuadrado menos 1 por e a la menos x cuadrado sobre 2. Y esto es la segunda derivada. Pero yo no puedo afirmar nada de si todo este factor es positivo o negativo. No se ve a simple vista. Entonces, para eso vamos a usar el punto crítico. Entonces, ¿qué pasa si x vale 0? Entonces, la segunda derivada es 0. 0 al cuadrado de 0 tiene menos 1 por e a la menos 0 sería, ¿no? Porque 0 al cuadrado es 0 y e a la menos 0 esto es lo mismo que hacer menos 1 por e a la 0, porque menos 0 es 0 y e a la 0 vale 1 y 1 por menos 1 es menos 1. Observe que aquí usted lo está viendo que esto es negativo. Como esto es menor que 0, entonces usted puede afirmar, ¿qué cosa? Usted puede afirmar que existe un máximo en el punto crítico x igual a 0. ¿Sí? Ahora, vámonos al paso número 3, que es encontrar el valor máximo. Para encontrar el valor máximo, usted tiene simplemente que reemplazar en su ejercicio original, que se lo voy a marcar como siempre aquí con rojito, que es clave que usted lo marque, porque ese es su ejercicio. Entonces, ¿cuánto es el punto crítico? El punto crítico es 0. Entonces sería e a la menos 0 al cuadrado sobre 2, que es e a la menos 0, que es lo mismo que decir e a la 0, que es 1. Por lo tanto, 1 es el valor máximo. Ok, y con esto ya hemos determinado bastantes ejercicios. ¿Sí? Hemos determinado sus valores mínimos y máximos.